Aunque estas clases deberían de ser, entre comillas, para líderes, yo entiendo que la iglesia completa tenía que recibirla. Yo las cogí, nos la presentaron como pastora y yo quise adoptarla para traérsela a ustedes porque encuentro que es de mucha. Yo me sorprendí mucho leyendo el libro y sobre todo cómo de una manera sencilla nos entra en las escrituras y en el pensamiento de Cristo. Entonces este es un curso que va a durar aproximadamente 6 semanas. Vamos a traerlo. Y tenía la idea hasta de dar un certificado de liderazgo para los que participaran de las 6 secciones. Amén. Y que el que no estuviera en una de las secciones perdió el derecho. Y desde hoy lo estamos, son credenciales que le pueden servir para ustedes tenerlas. Si algún día se mudan para Colombia, la República Dominicana, ustedes puedan tener su certificado dado por la primera iglesia bautista de Allen. Es importante, no solamente para usted tener un certificado, sino para que emplee esto en su vida personal. ¿Cuál? Sí, lo que pasa es que los que no vengan hoy ya podrán venir y escuchar, pero no van a tener la oportunidad. Y por ejemplo, se va a hacer una lista de los que están aquí. Sí. Y si faltan a una de las clases, también lo pierden. Así que va a ser bien estricto esto, porque no va a haber tolerancia. 0 tolerancia. Si usted tiene 6 clases. 6 clases. Si usted tiene los certificados, pero yo puedo conseguirlos en New Jersey la próxima semana. Sí, hablamos de eso más tarde. All right. Sí. Entonces, este curso se trata del liderazgo de Jesús. Vamos a leer en Lucas capítulo 10 del versículo 35 al versículo 45 y el encabezado es desde la mesa presidencial. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron a Cristo: Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es tu petición?, preguntó él. Ellos contestaron: cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo del sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Entonces Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Este versículo, que lo puse en negrilla, es para que nos lo aprendamos de memoria. Este versículo usted va a durar la semana completa memorizándolo hasta que se lo sepa. Y el versículo es: pues ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. Bueno, no importa en la versión que se la aprendan, no hay problemas con eso. Lo importante es que Marcos 10:45 tienen que grabárselo de memoria.
Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dando su vida por rescate de muchos. ¿Es Lucas? Marcos 10:45. Okay. Tienen que aprendérselo de memoria para su beneficio. Marcos 10:45, aunque nosotros tomemos a todo, vamos a estar desarrollando el pasaje completo de ese episodio que pasó con Cristo. Ahora, ¿qué nosotros vamos a descubrir en este estudio? Algunos principios del liderazgo, las definiciones del líder servidor y las enseñanzas de Jesús acerca de la humildad. Vamos a analizar las enseñanzas de Jesús acerca de ser el primero y el mejor. Veremos cómo Jesús ejemplificó con su conducta el liderazgo de servidor la noche que él fue entregado. Estudiaremos los modelos bíblicos para delegar el liderazgo y vamos a evaluar el llamado de Dios en su vida para ser un líder servidor. Esto se va a desarrollar en la clase del día de hoy. Ahora, aquí yo le voy a poner estas ideas acerca del liderazgo. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí que un líder tiene que ser honesto, amable, humilde, piadoso, dependiente, cooperador, servicial, decidido, leal, preocupado, orientado hacia una meta, íntegro, inspirador, emotivo, preocupado, inteligente, justo y precavido. Esas son características de un líder. Ahora, en sus notas escriba con cuáles de estas ideas usted se identifica. Y escríbalo. Usted comienza a leer, bueno, yo soy honesto, no soy tan amable, pero soy humilde. Escriban. Eso va a ser una forma de usted comenzar a evaluar cuáles de estas características que están aquí usted no tiene. Porque de aquí, de este curso, nosotros vamos a salir con cuáles son las áreas de nuestras vidas que tenemos que trabajar. Esto es para que nosotros tomemos una radiografía. Y algo muy importante aquí es que, por ejemplo, yo escucho cuando se ora que vamos a orar por los líderes de la iglesia y oran por la pastora. Nosotros, hasta Joseph, que es el más pequeño de los que están aquí, está supuesto a tener un tipo de liderazgo en su edad. Porque vamos a ver que en esta conversación que Cristo tuvo con los discípulos, Él no se refirió a algunos, Él se refirió a todos. Es decir, que todos nosotros debemos de tener el perfil de liderazgo. Y los que tienen liderazgo aquí en la iglesia van a tener que verse en el perfil de lo que es un líder conforme a Cristo. No es que se esté diciendo de este lado cómo debería de usted ser, es que usted identifique cómo usted es conforme a lo que Cristo dice, valga la redundancia. Hay un comentarista de este libro que él dice que el liderazgo en el reino de Dios es diferente al del mundo, aunque sigue siendo liderazgo. Él dice, pero los que guían en el reino de Dios son muy diferentes a los que guían de acuerdo con el mundo. Por lo tanto, los líderes del reino guían como Jesús.
Y los líderes del reino son líderes servidores porque siguen a Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir. Jesucristo enseñó a sus discípulos una valiosa lección acerca de la mesa presidencial y un espíritu humilde. Ahora, vamos a ver algunas características del liderazgo de Cristo. Alguien, por favor, busque a Lucas en el capítulo 14. Vamos a estar usando mucho la Biblia, así que ténganla en la mano. Lucas, capítulo 14, y vamos a leer el versículo 1. Lucas 14, verso 1. Y después vamos a leer del versículo 7 al versículo 11 de Lucas. El que lo tenga lo puede leer. El 1. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Sigue del 7 al 11. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Perdóname, Ángela. Vamos a entrarnos en las escrituras. Cristo es el que está observando, porque Cristo va a hacer un comentario después que Él ve que todos se sientan en la mesa. O sea, Él está mirando y después que mira le dice a los discípulos un comentario respecto a lo que están haciendo, lo que están en el entorno. Del 7 al 11. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: de lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Por cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy bien. Cuando nosotros leemos esta parábola o esta frase que el Señor Jesucristo dice, nosotros lo vemos como que es un cuento que pasó con otros. Pero Cristo está aquí hablándonos a nosotros. Piense en la siguiente pregunta. ¿Dónde estaba Jesús cuando narró esta historia? Estaba en una fiesta. ¿Y por qué contó la historia en el versículo 7? ¿Qué dice de Lucas? Mantengan sus Biblias abiertas, vamos a hacer muchas preguntas porque es que tenemos que entrar en el Evangelio. ¿Qué estaba haciendo? Observando. Cristo estaba observando. Muy bien. Pónganse en el lugar de los discípulos. Acuérdense, esto es un ejercicio que nosotros vamos a hacer en donde nos vamos a entrar en la Biblia, nos vamos a entrar en lo que está pasando. ¿Cómo reaccionaría al mensaje de Jesús en ese lugar y a estas personas? Por ejemplo, si fuera usted que fue invitado a esa boda, a una fiesta o lo que sea, y usted ve que están todos los asientos desocupados y usted es amigo del dueño de la casa, y los asientos que están al lado del dueño de la casa están desocupados, ¿dónde usted se sentaría? Yo creo que todo el mundo se siente. Al lado del dueño. Si yo soy amiga del dueño de la casa, yo me voy a sentar al lado de mis amigos. Yo espero que todos se sientan. Ok. Ahí dice otra cosa, pero yo me siento. Ok, tenemos que ser exactamente, esto es una respuesta humilde. Ajá. Ahora, Cristo está diciendo, no hagas eso. Siéntate en el último asiento y espera que tu amigo que te invitó te diga: no, ven, siéntate aquí a mi lado, porque tú no sabes si esos lugares que están al lado del dueño de la casa están reservados para alguien más importante que tú. Eso es lo que Cristo dice. Pero ven lo rápido que nosotros reaccionamos a que vamos a coger el lugar que sentimos que es el de más honor, para que cuando los demás invitados lleguen se den cuenta de que yo soy muy amiga o muy amigo del dueño de la casa. Cristo ve las cosas de una manera diferente. Vamos a aprender esta lección. Jesús narró esta historia a sus seguidores mientras asistían a una comida en la casa de un hombre prominente, de un hombre rico. Él observó
cómo los invitados buscaban. Yo sé que después de esto vamos a tener mucho más cuidado en sentarnos al lado del dueño de la casa cuando nos inviten, porque nos vamos a acordar de lo que Cristo dijo aquí. Él observó cómo los invitados buscaban lugar de honor en la mesa principal cerca del anfitrión. Escogió esta situación para enseñar a sus discípulos cómo ellos debían de comportarse en referente a los lugares de honor. Miren, cuando yo estaba estudiando este libro, yo me reía solo. Porque yo decía, wow, este escritor quiere que nosotros nos entremos en lo más profundo de nuestro ser. Y es que las respuestas que ustedes dieron es la respuesta que todo el mundo hace. Lea dio otra, pero sabía cuál era la respuesta que se iba a dar. Pero automáticamente lo que uno hace es que uno va y se sienta al lado del amigo. En el lugar de honor. Ahora, vamos a buscar y vamos a leer versículo 8, versículo 9, versículo 10 y versículo 11 y escriba en su papel el aspecto principal de cada uno de los versículos de esta parábola. Versículo 8, el 9, el 10 y el 11. ¿Cuáles son los aspectos principales? En Lucas 14. Sí, el mismo capítulo, Lucas 14. Lucas 14, versículo 9. 9, 8, 9, 10 y 11. Léalo para usted. Jesús dijo en primer lugar: sus seguidores. ¿Quiénes se creen cristianos aquí? Amén. Levante la mano el que diga que es cristiano. Excelente. ¿Sabe por qué la pregunta, Iliana? No es tonta. La pregunta es para que nosotros podamos entender cuál es el mensaje directo para nosotros. Y el mensaje directo es que sus seguidores tienen que ser humillados. Tienen que ser humildes, dice Cristo. Entonces nosotros debemos de tener eso en una perspectiva muy clara. Son preguntas retóricas las que estoy haciendo, pero para que nosotros nos identifiquemos en qué papel estamos como seguidores de Cristo. La distinción final, dice Cristo, vendrá de Dios. El mundo dice, siéntate en la mesa de honor, como la respuesta que todos dimos, pero Jesús dice algo diferente. Él dice, siéntate en el último lugar y escogeré al que se sentaré delante de mí, el que se va a sentar al lado de él. Pero Cristo está diciendo, siéntate atrás, no te sientes adelante. En el versículo 11 dice que tenemos que humillarnos. Esto significa rebajarse, significa cambiarse para un lugar más bajo, bajar la estima tan alta que tenemos y desinflarnos un poco para ser más humildes. Es lo que Cristo está diciendo aquí. El Señor le pidió a sus discípulos que se humillaran en lugar de enaltecerse. Y los discípulos de Jesús esperan que su anfitrión los invite a la mesa de honor. No buscan los mejores lugares. La Biblia dice en Proverbios 15:33 que para nosotros recibir honores, primero tenemos que ser humildes. Los líderes servidores se humillan según el proverbista y esperan que sea Dios quien los exalte. Ustedes han visto que en Levítico 19 y también en las epístolas del Nuevo Testamento el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Así mismo Dios dice, humíllate que yo te voy a exaltar. Dios dice, pasa lo que tengas que pasar en humillación, que yo te voy a poner en lugares altos. Así es.
Es una cosa increíble que hay que humillarse para que Dios exalte. Y el proverbista también dice que el que se exalta, Dios lo humilla. Y dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Y el salmista también, que al altivo Dios lo mira de lejos. Lo mira de lejos. El proverbista lo dice en el capítulo, en las 7 abominaciones también. Entonces, responda a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el Señor de su vida? Yo sé que al unísono van a decir Dios, Cristo. Oigan, es solito que uno tiene que responderse a uno mismo. Esto no es cuestión de hablar en grupos. Es tú analizar por dentro quién es el Señor de tu vida. Esta respuesta es básica para este estudio porque nadie puede servir a dos señores. Usted no puede ser un líder servidor como Jesús mostró sin tenerlo a Él como Señor. Cristo dijo, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. Es imposible. Los líderes sin Jesús como maestro solamente serán sirvientes de ellos mismos, no de otros. Esas palabras son pero muy profundas y Muy fuertes. profundo. Porque analizando esta pregunta, honestamente yo le voy a contestar. No, Dios no es el Señor de mi vida. No tiene, yo entiendo en una actitud humilde, tú quieres decir eso. No, porque me Sí. doy cuenta de lo siguiente que usted leyó. No lo es. Por eso son las preguntas, para que nosotros nos analicemos y veamos realmente quién es el que gobierna nuestra vida, quién es el que controla nuestras vidas. Porque es muy fácil en nosotros un ratico de la oración, un ratico de adoración, un ratico venir a la Biblia, un día venir al estudio bíblico. Oigan, eso es lo menos importante que usted puede hacer. Lo más importante que usted puede hacer es tener una vida desde que se levanta hasta que se acuesta sin que nadie lo esté viendo, viviendo para Dios. Amén. Actuando para Dios, pensando cómo agradar a Dios y haciendo las cosas que Dios dice que tenemos que hacer. Donde nadie lo ve. Aquí en la iglesia todos somos santos. Aquí todo el mundo canta, aquí todo el mundo adora, aquí todo el mundo ora, aquí hay gente que ora lindísimo. Pero Dios conoce el corazón de todo el mundo. Así es. Y que conste que esto es un curso que vamos a hacer no para anotar que lo hicimos en la iglesia, sino para que nosotros nos hagamos una radiografía si realmente somos seguidores de Jesucristo. Tenemos unos minutos para examinar nuestro corazón, como lo hemos hecho ahora, para responder estas preguntas. ¿He confesado mis pecados y resistencia al liderazgo de Dios en mi vida? No conteste en voz alta, solamente contéstela a usted mismo. He confesado que Jesús es el Señor de mi vida y que no hay otro. ¿Controlo mi vida o permito que Cristo la controle? ¿Argumento o obedezco sin estar argumentando? ¿Muestro deseos de humillarme ante otros o soy más feliz cuando me gano un puesto en la mesa principal? ¿Me humillo o me gusta ganarme el puesto? En las respuestas, por ejemplo, nosotros debemos de analizarnos a nosotros mismos de cuáles son. Ay, ¿Qué quería? no, nada, es lo mismo pero en rojo. Ajá. Por ejemplo, una actitud como la de Jesús. El apóstol Pablo le pidió a los cristianos de Filipo que se sirvieran unos a otros como Jesucristo los serviría a ellos. Pablo les recordó cuáles eran sus fuentes de poder: compañerismo y unidad en Cristo. Y les escribió: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo,
Luego Pablo describió el servicio de humildad de Cristo y era tomar la cruz humana y morir por otros en la cruz. Busquen Filipenses y vamos a leer del versículo 5 al versículo 11. El que lo tenga primero, por favor, que lo lea. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y se queden con la Biblia abierta. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. En ese pasaje de las Escrituras describe el grado tan bajo de humildad de Cristo por nosotros. Hay una palabra en griego que es ágora. Esa palabra ágora se emplea cuando usted va a un sitio, a un mercado, y hay un artículo que ya está en liquidación en el último precio. Yo no sé si usted ha ido a las tiendas, si usted encuentra que ya tienen un ticket amarillo de tantos tickets que le han puesto, y ese artículo lo tienen en $3 y el precio regular de ese artículo son 300. ¿Usted sabe lo que Cristo hizo? Cristo no pagó los $3 del artículo en liquidación. Cristo pagó los $300 que valía el artículo. Usted diría, oh, pero eso es tonto. Porque ¿cómo es posible que si ya está en liquidación, Él no haya pagado el precio después de la rebaja? Él quiso pagar el precio total y absoluto por cada uno de nosotros. Entonces esa muestra tan grande de entrega por nosotros no tiene precedentes. Las frases claves en ese pasaje que leyó Andrea es, en la primera mitad del pasaje dice que se humilló a sí mismo. Y el término humillar que Pablo está utilizando aquí es el mismo que Jesús utilizó en su historia a los discípulos en Lucas 14, cuando habló de la humildad. El mismo verso. Nosotros lo leemos, a la misma palabra, perdón. Nosotros lo leemos en español, humillarse, pero en griego pueden tener significados distintos. Sin embargo, con esta misma intensidad con la que Cristo le dijo a los apóstoles que tenían que humillarse y estar en el último lugar, en la última banca, donde estaban los que no tienen importancia, es la misma expresión que el apóstol Pablo está utilizando respecto a el acto que Cristo hizo para entregarse por nosotros. Jesús enseñó humildad porque esa era su esencia. Eso era Él. La frase clave en la segunda mitad del versículo es: Dios lo exaltó. Como que vemos un tipo de contraste entre lo que dijo el proverbista, de que el que se humilla, Dios lo exalta. Nosotros vemos que con Cristo Pablo está diciendo lo mismo. La palabra exaltar que usa Pablo es la que Cristo usó en Lucas cuando dice que Dios exaltó a su Hijo después que Jesús se humilló a sí mismo en obediencia, muriendo en la cruz. Por ejemplo, en Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 6, Pedro, que estaba presente mientras Jesús enseñaba esta lección de humildad, les dijo a los primeros cristianos, después que Pedro aprendió: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Dios lo exalte a su tiempo. Pedro aprendió la lección. Aprendió.
Ahora, vamos a hacer una pequeña evaluación. Esta pregunta es para usted. Por favor, no la conteste. ¿Las personas que están en su entorno ven la humildad de Cristo en usted? ¿Es realmente Jesús el Señor de su vida? ¿Está dispuesto a humillarse como Jesús para permitirle a Dios que cumpla su plan en su vida? ¿Soy confiable como líder? Porque las personas que me ven pueden decir que yo soy un siervo. ¿Estoy dispuesto a esperar la invitación del anfitrión para sentarme en la mesa principal? Estas son preguntas que se hacen y se subrayan de manera individual, porque se supone que esto es un examen para nosotros mismos, no para demostrarle a nadie nada. El curso se trata de esto. A los que llegaron más tarde, habíamos dicho al principio que esta va a ser un curso de liderazgo que va a durar 6 semanas y se le van a otorgar certificados de parte de American Baptist Church para que ustedes lo tengan el día que se vayan para la República, para Cuba, para Colombia, para donde ustedes se quieran ir. Se pueden llevar su título en la mano como credencial. Pero si faltan a una sola clase, no tienen lamentablemente. Estos son 6 semanas consecutivas y el curso se tiene que terminar presencial. Si falta una clase, no es que no pueda venir, pero no tiene el certificado. Bien. Alguien busque a Marcos capítulo 10. Vamos a buscar otro ejemplo. Marcos capítulo 10, del 32 al 40. ¿Cómo? Un chincito para atrás, un poquitito nomás, para la última pregunta. Marcos 10, versos 32 al 40. El que lo tenga, por favor, que lo lea. Yo. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos que estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y le comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos le condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los 3 días resucitará. Ok, hasta el 40. Enfoquémonos. Hasta el 34 solamente leí. Sí, pero está bien, tú vas a continuar ahora. Enfoquémonos bien en este panorama. Cristo viene en su última entrada a Jerusalén. Viene con sus discípulos. Y él con su boca le está anunciando a los discípulos lo que a él le espera. Dice que lo van a matar, que lo van a traicionar, que lo van a escupir, que lo van a golpear. Todas esas cosas está diciendo Cristo respecto a él. Sigue leyendo, Gladys. Pero no pierdan el enfoque. Eso es como que yo esté caminando y yo le esté diciendo, voy camino al matadero. Me van a matar. Me van a hacer esto. Me van a hacer el otro. Y yo sé que me queda poco tiempo de vida. Y mis discípulos que están al lado mío están escuchando que yo le estoy diciendo que esto va a pasar. Sigue leyendo. Se le acercaron Jacob y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos conceda lo que te vas a pedir. ¿Qué quieres que haga con ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les suplicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautizo con el que voy a ser probado? Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo
Le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautizo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Es hasta el 40. Ese, Ok. ¿Qué le preguntaron Jacobo y Juan a Jesús? Que querían que cuando él estuviera en su reino, uno lo sentara uno a la derecha y otro a la izquierda. Esos son los lugares de honor. Pero Cristo ya había anticipado el sufrimiento que le iba a esperar, y estos hombres lo que están es pendientes a una dónde me gloria, voy a sentar? a tener gloria aquí arriba. Entonces, ¿qué dijo Cristo que provocaba esta pregunta? Sufrimiento, dolor. Eso era lo que le estaba hablando de sufrimiento y dolor. Entonces, ¿en qué estaban estos hombres pensando para pedirle a Cristo que lo que estaban pensando en gloria? Ahora, ¿cuál fue la respuesta del Señor a la pregunta de ellos? Que si ellos estaban dispuestos a pagar el precio. Ellos, no. de la copa Cristo básica. dijo, ustedes pueden, porque él sabía lo que iba a pasar. Ustedes van a pasar el bautismo de mi sufrimiento, le dijo Cristo. Ustedes van a beber la copa que yo beba. Los sufrimientos que yo tenga, ustedes lo van a tener. Pero el sentarse a la derecha o a la izquierda, eso no lo puedo. Entonces, finalmente, vimos lo que Cristo... Ahora, ¿qué piensa usted de esa petición de ellos dos? Fuera de tiempo. Egoísta. La poca importancia, la poca importancia de lo que él estaba diciendo. Sí. O sea, usted está hablando de esto y yo le digo otra cosa que no tiene nada que ver con el tema. Sí. Yo no sé si a veces usted ha ido con un sufrimiento bien grande donde alguien, usted está, mire, arrastrando la cobija. Esa persona le habla con algo que no tiene nada que ver de la vida y ni te escucha. Y tú, pero Dios mío, yo creí que iba a encontrar un poquito de agua en medio de este desierto. Yo que estoy sedienta de que alguien me escuche, que me dé un buen consejo y me dicen una cosa que no tiene nada que ver con lo mío. Eso es como para decir, muchacha, pero sacúdete, tú no ves que sufriendo que yo estoy. Entonces, aquí nosotros estamos viendo este tipo de cosas, pero nosotros no somos diferentes a ellos. Lo que pasa es que nosotros estamos detrás del telón y estamos como espectadores viendo la conducta que tuvieron ellos, pero nosotros somos así. Somos así. Así es. Ay, Dios mío, ¿qué pasó aquí? ay, que no Se se frizó. piense que esta clase está muy buena. Se frizó. Te frízalo. Coge el escape. Escape. Póngase en el lugar de los 10 discípulos que escucharon la petición de Jacobo y de Juan y responda a las siguientes preguntas. ¿Se justificaban los sentimientos de los otros discípulos? Dice, busquen el versículo 41, ¿qué dice del capítulo 10? Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Ok. Mire, el judío tiene un temperamento muy efusivo. Usualmente la gente de Medio Oriente son muy efusivas y muy extrovertidos para ellos manejar sus sentimientos o sus emociones, por así decirlo. Y yo me imagino que no fue una discusión de anglosajón o de japonés, que el japonés puede estar matando si usted no se da cuenta. Usted cree que es teniendo una buena conversación que tiene. Debieron de haberse exaltado los otros 10. Pero ¿y quién tú te crees que son ustedes? Nosotros también somos seguidores de él. Nosotros también hemos pasado los 3 años y medio junto con él. Si ustedes tienen ese... Y eso, que hay... Yo voy a traer dentro de un tiempo puntos que parecen como si fuera contradicción entre los evangelios, porque Mateo dice que fue la mamá de ellos la que le solicitó a Cristo que pusiera a sus hijos en los lugares de prominencia. Y Lucas nos dice, Marcos nos dice, que fueron ellos los que le solicitaron. Pero esa respuesta yo se la doy después. Cuando Jesús llamó al grupo, ¿cómo describió él el concepto? Gracias. El concepto del liderazgo del mundo. En Marcos 10:42. ¿Cómo Cristo
lo describió. El concepto del liderazgo del mundo, ¿no se acuerdan? Mas Jesús llamándolos le dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Exactamente. Cristo dice que el liderazgo del mundo quiere enseñorearse. Y eso puede suceder hasta dentro de la misma iglesia, con una posición que se tenga, uno querer enseñorearse sobre los que uno está, lo que uno está dirigiendo. Y Cristo dice, eso es en el mundo que sucede aquí. Así. Aquí adentro las cosas suceden diferentes. Aquí adentro la gente tiene que ser humilde. El líder más grande de la iglesia tiene que ser el más humilde de la iglesia entera. Ahí va. Nuestra palabra diácono, para nosotros poder entender un poquito lo que Cristo está diciendo, la palabra diácono significa siervo. En el mundo antiguo, este siervo atendía a los comensales de la mesa, o sea, era un mesero. Eso es la palabra diácono. Y no existe una palabra en nuestro idioma que describa adecuadamente la palabra esclavo, que son la terminología que se utilizan para poder ser siervos. Yo soy siervo, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Yo Pablo, esclavo de Jesucristo. Esta palabra, doulos, en este pasaje, tal esclavo estaba en el más bajo nivel social. El amo lo compraba y vendía como si fuera un objeto. Y el doulos, que era un esclavo que servía al amo sin importar, no tenía derecho ni siquiera a preguntar. No tenía derecho a privilegios. No tenía deseos. Lo único era que acataba órdenes. Que yo quiero, eso no existía. Es más, el esclavo, el doulos, si yo tengo un problema con Gladys y nos vamos a fajar a los puños y Gladys quiere darme 3 trompadas, 3 galletas, yo le decía, hey, ven, ponte aquí. Y Gladys decía, pa, y le daba al esclavo y ya, cuenta saldada, como si me lo hubiera dado. Ese es el tipo de esclavitud de la cual el apóstol Pablo dice que él es de Cristo. Yo no tengo voluntad, yo no puedo decir que quiero, yo solamente me someto a mi amo, lo que mi amo diga eso es, yo no tengo deseos, yo no puedo protestar. Eso dice el apóstol. Y esas son las características que debe tener un líder. Ahora, ¿qué cree acerca de ser el primero entre los discípulos de Jesús? ¿Dónde encuentra usted el poder para servir a otros? Si su ego está en guerra con Dios, ¿cómo puede romper el cautiverio del provecho propio para servir a los que lo rodean? Juan 13 nos narra la historia de la última cena de Jesús con sus discípulos. Y en esa ocasión, al lavar los pies de sus discípulos, Jesús ejemplificó el liderazgo del servidor, de forma que se aplique en todo tiempo. Y Juan, inspirado por el Espíritu Santo, observó algunas de las cosas de Jesús antes que él tomara la toalla y el lebrillo. El lebrillo es el envase donde iba el agua. Estos hechos revelan el secreto de arriesgar el liderazgo del servidor. Yo tengo